Muy bien, entonces vamos a comenzar con el tema de toxina botulínica tipo A, que es la segunda parte, donde vamos a ver todo lo que es em, el full face como tal, ¿no? La primera parte vimos un poco de la teoría, el mecanismo de acción, vimos también el front face únicamente, ¿no? La frente, tres ojos, patitas de gallo. Eso fue lo que vimos en toxina botulínica tipo A1. Entonces, hoy vamos a ver todo lo que es el full face. Primero vamos a revisar algunos conceptos, ¿no? Que son bien importantes tenerlo en cuenta porque realmente esto es lo que nos va a permitir realizar aplicaciones de forma apropiada. Hay muchas complicaciones que pueden ocurrir con la aplicación de toxina botulínica tipo A, ¿no? Como ya hemos visto los conceptos en la primera parte, en el front face, tenemos zonas de peligro, variaciones por edad, ¿no? Que siempre tenemos que respetar para que no tengamos tosis de ceja, no palpebral, sino de ceja. Es decir, esto se queda más tieso, no desciende, pero sí se queda más tieso, ¿no? Entonces, tenemos esos puntos, ya lo hemos revisado, igualmente el corrugador, el prócer, el depresor de la cabeza de la ceja también, ¿no? En algunos pacientes que está un poquito más acentuado la fuerza de contracción. Pero bueno, en la clase de hoy vamos a ver lo que es los conceptos más importantes y vamos a empezar con esto, ¿no? A modo de repaso, porque esto ya lo hemos visto, pero a modo de repaso profundizamos un poquito más y nos vamos al full face. Un concepto importante, bastante en realidad importante, o el mecanismo de acción, eh, cómo actúa la toxina botulínica tipo A. Como dice la primera parte, bloquea la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas, lo que resulta en la relajación muscular. Es una denervación química, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta ese concepto, que en realidad es el mecanismo de acción, ¿no? No es parálisis, ¿no? El mecanismo de acción como tal es denervación química. Claro, que trae como consecuencia una relajación del músculo, ¿no? Entonces al relajarse el músculo, bueno, genera el aspecto de que la piel esté más tensa, más tersa, más firme, ¿no? Las líneas de expresión disminuyen, porque las líneas, recordemos que se forman por la contracción muscular, ¿no? Entonces la contracción muscular. Y se forman de forma perpendicular al músculo, a la orientación del músculo, ¿no? Eso también es otro concepto bastante importante de poder entender. Por ejemplo, ¿no? El músculo frontal. El músculo frontal, tenemos el músculo que se origina en el vientre frontal del occipito frontal. Tenemos el músculo que se origina desde la inserción pilosa, el folículo piloso, y se va a insertar en lo que es casi los corrugadores, el arco superciliar, ¿no? Ya sabemos que las fibras un poquito se entrelazan. Entonces, las líneas no se forman de esta manera, ¿no? En sentido vertical, se forman en un plano perpendicular, ¿no? Entonces, eso de ahí a 90 grados, ¿no? Genera una formación de 90 grados en sentido muscular. Entonces, ese es otro concepto importante que hay que entender para ver qué músculo es el que está realmente actuando, ¿no? Hay algunos pacientes que ¿no? Algunos pacientes sí no entienden esto, pero nosotros sí lo tenemos que entender, que cuando nosotros evaluamos un paciente y ya vemos algunas líneas, ya podemos entender el grado de contracción muscular de este músculo, la fuerza de contracción, el sentido de las fibras. O a veces podemos ver, por ejemplo, en la parte del entrecejo, en la porción glabelar, vemos las líneas que son ya horizontales, ¿no? No son verticales. Entonces sabemos qué predominio muscular puede tener. Si sabemos que se forma de forma perpendicular a la orientación del músculo, ¿no? El procerus tiene esta orientación, ¿no? Entonces formamos a 90 grados las líneas de predominio, ¿no? Horizontal para el procerus. Entonces igualmente aquí tenemos orientación del corrugador de esta manera. Entonces perpendicular, horizontal, ¿no? Entonces un concepto un concepto tranquilo, fácil de entender, para ver, ¿no? Más o menos el predominio de estas líneas y también
lo bueno es que ya vamos a ir también entrando a lo que es más de regeneración, a lo que es más de relleno de blanqueamiento, de técnica lineal continua, ¿no? Que vamos a ir viéndolo y las líneas, las arruguitas que los pacientes tengan, las vamos a eliminar. Entonces vamos a ir combinando algunos conceptos, pero sí, tenemos ahí las líneas, el predominio y siempre explicarle a los pacientes que antes de tomar algún tratamiento híbrido es necesario, dependiendo la zona, obviamente, porque si la paciente tiene aquí unas líneas, ¿no? Al momento de sonreír, ya las tiene presentes, no podemos ahí colocar toxina, ¿no? Pero hay ciertas zonas del rostro donde sí podemos aplicar la toxina botulínica y posterior a esta, relajar, empezar la relajación, ¿no? Relajamos y de ahí regeneramos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender bastante bien para poder tener éxito en los tratamientos que vemos a cabo. Segundo punto, dice, tener en cuenta la dilución empleada para una correcta aplicación de unidades de toxina botulínica en una zona determinada. Y esto es bastante importante. Ya hemos visto en la anterior clase que si diluimos medida internacional 2 ml para 100 unidades, eso significa que 1 ml va a tener la mitad, ¿no? 50 unidades. Ahí tenemos la mitad. Siempre nos vamos a ese punto. Entonces, si nosotros diluimos 3 ml para 100 unidades, tenemos una hiperdilución. Entonces, tenemos que aplicar más cantidad de solución fisiológica para que podamos abarcar una sola unidad. No, no es necesario realizar ese tipo de dilución para una aplicación de toxina botulínica normal, a menos que sea hiperhidrosis, como lo vamos a ver hoy día, a menos que sea también mesobotox, ¿no? Como también lo vamos a ver hoy día. ¿Ya? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. En este punto no vale hacer trampa, ¿no? Recuerden siempre que el paciente cuando viene busca un efecto como tal. Entonces nosotros tenemos que garantizar que el paciente se vaya con el efecto de la toxina botulínica. Y la única manera de hacer esto, teniendo un buen producto, sabiendo reconstituir el producto de forma apropiada, y después de eso, diluir y aplicar las unidades de forma adecuada también. Entonces son 3 puntos que nos permiten tener éxito en el tratamiento con toxina botulínica. Nos vamos al tercer punto. Dice aquí, las unidades empleadas en una zona dependen de la amplitud de la región y fuerza del músculo, ¿no? Aquí vemos el punto de calcular cuánto de dosis va en un lado, ¿no? Va una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Hay entrecejos que solo van 9 unidades, entrecejos que van 25 o 30 unidades, ¿no? Entonces, tenemos esos puntos. ¿Cómo lo vamos a determinar? Depende de la extensión del músculo, la fuerza de contracción también, ¿no? Entonces, según eso nos vamos orientando según el plano muscular que tengamos que abarcar, ¿no? Ya hemos visto los de front face, hoy vamos a ver lo del resto del full face como tal. Dice en el cuarto punto, para front face, frente, entrecejo, patas de gallo, se usa una dilución estándar 12 ml para 100 unidades. Para el full face, es decir, todas las zonas del rostro, también se usa 12 ml para 100 unidades. Para mesobotox se usa 5 ml en 100 unidades. Entonces ahí ya tenemos una variación, ¿no? Tenemos una diferencia. Para hiperhidrosis, 4 ml se usan en 100 unidades. Dice acá, es necesario mantener una buena cadena de frío para la efectividad de acción de la toxina, ¿no? ¿Por qué? Porque es termolábil. Ya vimos que el puente como tal disulfuro, que une lo que es la cadena ligera, la cadena pesada, la carga proteica, no es el más fuerte de todos. Entonces, el frío va a generar una inestabilidad en la molécula. Esta inestabilidad va a hacer con que obviamente tenga una menor acción o ya no actúe. Entonces siempre la cadena de frío importante. A modo de repaso, cuando no está reconstituida la toxina, porque viene liofilizada en polvo, lo colocamos arriba del refrigerador, en la zona del freezer, ¿no? Donde se congela. Ahí tiene que estar. Una vez que ya está reconstituida la toxina,
obviamente con solución fisiológica 0.9, se guarda en la parte de abajo del refrigerador al fondo, porque en la puerta es una zona de variación de temperatura y la toxina no puede estar sometida a una variación de temperatura. ¿Por qué? Porque se pone inestable, ¿no? Entonces, son puntos que hay que tener bastante en cuenta para que nuestra toxina no tenga ningún inconveniente, y nosotros tampoco. Otro punto, el inicio de acción de la toxina, a modo de repaso, ojo, porque esto ya lo hemos visto, el inicio de acción de la toxina empieza del tercer al quinto día. Esto siempre hay que explicar a los pacientes. Del tercer al quinto día, porque hay pacientes que al día siguiente, si no les van a estar escribiendo, llamando, todavía no actúa, ¿no? Entonces, hay algunos pacientes que sí empieza la acción al día siguiente, ojo, y hay otros de que sí tarda 3 a 5 días y otros a partir de 7 días. Entonces, no es que la toxina sea mala, ¿no? Sino es que es el mecanismo de acción normal, ¿ya? Entonces, siempre hay que educar esto a los pacientes para que los pacientes también entiendan el proceso. Y va a alcanzar su efecto máximo en el día 15, ¿sí? Alcanza el efecto máximo en el día 15. Luego, hay que tener en cuenta las zonas de seguridad para evitar complicaciones. Hemos visto varias zonas de seguridad en lo que es front face, ¿no? 2 dedos para mujeres para levantar un poco la cola de la ceja, dedo y medio para varones para que no quede muy arqueado, muy levantado, nos gusta más recto. Hemos visto del canto externo del ojo, ¿no? Un dedo de distancia, 1 centímetro, ¿no? Son puntos que hemos visto para evitar complicaciones y vamos a verlo en el full face como tal también. Esos puntos necesarios de que los podamos memorizar, repasar, para no tener ningún inconveniente. Una vez que uno determina esos puntos, se lo aprende, no hay pierde. Aplicamos de forma adecuada, no hay complicaciones. Pero eso sí, hay que tener bien en cuenta la teoría para que al momento de la práctica podamos realizar una aplicación adecuada. Siguiente punto, dice, tener en cuenta las zonas de seguridad, bueno, esto lo acabamos de ver. Las líneas dinámicas, esto hay que diferenciar bastante bien, ¿no? Hay pacientes que vienen, nos dicen, doctor, mire, puede ser una paciente de 50 años, ¿no? Entonces, dice, yo tengo acá una línea, ¿no? Y quiero que desaparezca. Uno, si no conoce los conceptos, le puede prometer a la paciente que va a desaparecer, ¿no? Pero ahí entra este concepto de acá, de línea dinámica y línea adinámica. La línea dinámica es la línea que se forma con el movimiento, ¿no? Por ejemplo, yo levanto mis cejas, ya me apliqué toxina, estoy en mi cuarto día, ¿no? Entonces, no se forma ya nada. Obviamente, mi piel se ve mucho mejor, las líneas de expresión disminuyen, tengo líneas que son dinámicas, de predominio dinámico. Pueden haber mixtas, ojo, ¿no? Entonces tenemos que ver el punto. No es que en todo el músculo tenga que ser línea estática, estática, estática. Puede ser aquí estática, acá puede ser dinámica. Ese es otro punto que siempre hay que explicarle a los pacientes. Para eso, ¿cómo lo podemos evaluar? Le tenemos que decir al paciente que contraiga el músculo que queremos evaluar. Entonces el paciente contrae el músculo, vemos qué líneas se forman al momento de contraer el músculo y después de eso vemos qué líneas siguen aunque el paciente no contraiga el músculo. Entonces, las líneas que se forman cuando el músculo se contrae son las líneas dinámicas y las líneas que siguen ahí aunque no haya contracción muscular son las líneas estáticas o adinámicas. Entonces ahí tenemos una diferencia. ¿Qué le explicamos al paciente en cada punto? Líneas dinámicas desaparecen. Se aplica toxina, desaparece. ¿En quiénes predomina? Pacientes jóvenes. Ojo, no es una regla absoluta. Hace poco atendí a una señora de 58 años que tenía líneas dinámicas. Ya se cuidaba desde hace años, ¿no? Por ese motivo. Tenía líneas dinámicas, no tenía líneas estáticas de 58 años. Entonces ahí vemos que es una persona que
Cuando uno se cuida, no tiene arrugas, ¿ya? Entonces ahí a ese tipo de pacientes le decimos que sí, van a desaparecer. Pero los que ya tienen ya sus líneas, ¿no? Que son estáticas, ya no, ¿no? Ahí lo que le decimos, igualmente como hemos visto en la clase anterior, la toxina disminuye las líneas de expresión y también va a ayudar a qué? A prevenir que las arrugas se sigan profundizando. Entonces eso es bastante importante de indicarle a las pacientes, porque quienes tienen ya sus líneas, sus arrugas o líneas de expresión ya estáticas, en ese caso se aplica toxina para prevenir que éstas se sigan profundizando. ¿Ya? Entonces se aplica por ese motivo. Y a la par ya se le puede empezar a realizar algún proceso de regeneración en esas líneas. Disminuyen bastante, es muy notoria la mejora, bastante, bastante, ¿no? Ya vamos a ver más adelante los exosomas, los polinucleótidos, vamos a ver el mecanismo de acción, cómo regeneran. Vamos a ver hoy por hoy hay varios productos que dan muy buena talla, que nos permiten regenerar los hilos lisos, dependiendo la zona, ¿no? Entonces nos van a ayudar en un tratamiento híbrido, una vez que primero relajemos el músculo. Ahí empezamos a regenerar, porque recuerden que lo que es la línea, la arruga, se va a formar por la contracción muscular. Entonces, si el músculo se sigue contrayendo y nosotros regeneramos, es como subir una grada y bajar otra grada. O sea, ¿para qué estamos regenerando si continuamos en eso? ¿No? Entonces, por eso primero relajamos el músculo. Una vez relajado el músculo, recién empezamos a regenerar, ya que la contracción muscular, al no estar presente, va a hacer con que la línea de expresión no se siga profundizando, formando más, dañando más. Es una de las razones principales por las que la arruga se forma. Ojo, no es que sea la única razón, pero es una de las razones principales. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda o pregunta? Muy bien. Entonces vamos a continuar con esta diapositiva. Otros conceptos importantes. Dice aquí, analizar la zona a aplicar y los músculos agonistas, que son sinérgicos o antagonistas. Siempre hay que analizar esto en los pacientes. Por ejemplo, si yo quiero agarrar y abordar la frente, el paciente viene y me dice, doctor, yo quiero una aplicación en mi frente, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que agarrar y comentar al paciente. Los músculos de la frente, el músculo como tal, las fibras musculares se van a entremezclar un poco. Entonces hay que ver con qué fibras musculares se entremezclan. ¿Por qué? Porque justamente la contracción muscular de la fibra muscular con la que se conecta va a hacer con que el músculo en el que se aplique la toxina tenga un estímulo extra y la activación muscular en cuestión de la contracción sea un poco más precoz de lo habitual. Entonces, por ejemplo, yo aplico enfrente a mi paciente. Las fibras del músculo frontal se entremezclan un poco con las fibras del corrugador de la ceja. Eso significa que si yo aplico acá, mi entrecejo al seguir moviéndose, ¿no? El entrecejo se sigue moviendo, pasa que esta parte se va a activar un poco antes. Entonces le tengo que comentar al paciente que normalmente la zona de la frente y la zona del entrecejo tiene que ser realizada en la misma aplicación. ¿Vieron? Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso, los músculos agonistas y antagonistas. Queremos elevar un poquito la colita de la ceja, un punto en el músculo, en la parte interna de la cola de la ceja, en la parte inferior, ¿no? Justamente ahí, un punto en la parte inferior, y eso también genera una elevación, una ampliación de la mirada, ¿no? Ya que el músculo orbicular de los ojos cierra, al relajar esto, ya no actúa cerrando, entonces se relaja un poco.
esta parte de acá, al tener una acción superior, puede ampliar un poco más la mirada, ¿no? Entonces, siempre hay que analizar esos puntos, ¿no? ¿Qué músculos van de la mano? ¿Qué más es lo que puedo hacer para poder ayudar dentro de lo que se puede hacer? No es que la toxina resuelva todo. En medicina estética, nosotros siempre tenemos que ver qué es lo que está requiriendo el paciente. Y cada paciente es un mundo diferente. Pueden tener similitudes, por supuesto, pero cada uno tiene particularidades. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego de eso, hay que indicar al paciente el tipo de aplicación que se va a realizar y la zona a aplicar. Esto siempre, ¿no? Hay que explicar al paciente cómo va a ser el proceso. Hay algunos pacientes que dicen, ¿me va a dejar algún moretito? ¿No? Yo le digo, pues, que me gustaría asegurarle que no, pero aunque yo sea el subespecialista del subespecialista del subespecialista, no puedo asegurarle eso. Hay tantos vasos sanguíneos en el rostro, obviamente muy diminutos los capilares, muy pequeños, no hablamos de de las arterias que son principales en el rostro, ¿no? Sino los capilares que tenemos, que podemos tranquilamente, ¿no? Funcionar sin querer queriendo. Puede quedar algún moretito, siempre hay que explicarle al paciente, ¿no? Puede doler también un poco la aplicación, por supuesto. Es un inyectable, a menos que coloquemos la anestesia tópica. Ahí tenemos un punto, pero siempre hay que explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer. Luego, realizar la marcación de forma adecuada, ¿no? La marcación siempre es bien importante para que al momento de aplicar, ¿no? Ya tengamos todo bien analizado, ¿ya? Siempre es bueno analizar primero al paciente de frente, recostado, ¿no? Para que tengamos un panorama claro de lo que el paciente quiere. Siempre hay que entender primero al paciente, qué resultado espera, para poder estar en sintonía con el paciente, ¿no? Esto siempre es bastante importante. Luego, verbalizar al paciente el momento de aplicación para mayor tolerancia, ¿no? Siempre cuando realizamos cualquier aplicación le comentamos al paciente, voy a realizar esta aplicación, respire por favor, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo sorprendemos al paciente, ingresa la aguja, el paciente se sorprende, ¿qué va a pasar? El paciente va a contraer el músculo. El músculo, al estar más fuerte, contraído, la aguja, al momento de ingresar, va a tener mayor resistencia. Entonces, no es que la aguja se vaya a romper, ojo, pero sí va a tener más dolor el paciente, ¿no? Entonces, siempre hay que decirle al paciente que se mantenga relajado, ¿sí? Por eso hay que verbalizar, para mayor tolerancia. Luego de eso, para cuestión de lo que es manejo del dolor, podemos usar anestesia tópica. Y para cuestión de lo que es evitar un poquito el sangrado, un poco, ayuda sí, pero al 100% no. Podemos aplicar un poco de frío, ¿no? El gel refrigerante lo aplicamos gel refrigerante para vasoconstricción, ¿no? Entonces hay un poquito menos de sangrado. Bueno, ya está la anestesia tópica que les comenté, 20 minutos, 25 minutos normalmente hay que esperar para que haga un buen efecto y podemos aplicar directamente, ¿no? No es necesario quitarle la anestesia, aplicamos directamente, no hay ningún problema. Luego hay que desinfectar, bueno, con alcohol al 70%, obviamente antes de aplicar la toxina desinfectamos con alcohol. Después de aplicar la toxina ya no desinfectamos, ojo, ya no desinfectamos. Por eso, antes de aplicar la toxina, desinfectamos siquiera 3 veces, bien desinfectado, toda la zona donde vamos a realizar la aplicación. Y después ya no, porque el alcohol y la toxina, recuerden que no van juntos. Si yo desinfecto con alcohol donde apliqué mi toxina, este alcohol ingresa un poquito y va a desactivar la toxina. Entonces, ese es un concepto que también estamos repasando porque ya lo hemos visto. Muy bien, ¿hasta ahí hay alguna duda, pregunta sobre estos conceptos? Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es el full face como tal. Bueno, aquí en la imagen,
¿no? Aquí en la imagen tenemos lo que es las bunny lines. Estas son las líneas de conejo, ¿no? Las líneas de conejo son las que se forman en la porción lateral, ¿ya? Son las que se forman en la porción lateral. Entonces, estas líneas que vemos, ¿no? En esta paciente, por ejemplo, ¿no? Que son líneas horizontales. Esta es la formación del procerus. Estas no son las líneas de conejo. Este es el procerus que tracciona hacia abajo. Se forman las líneas en sentido perpendicular a la orientación del músculo, como les comenté al inicio. Entonces, las líneas de conejo en el músculo transversal van de esta manera y tenemos una dirección de las líneas de forma oblicua, ¿no? Estas son las líneas de conejo. Estas arrugas son las del procerus. Entonces, ¿cómo aplicamos aquí la toxina? Bueno, la aplicación de toxina se realiza a 45 grados en sentido de medial a lateral, la orientación de la aguja, ya el bisel, de medial a lateral. Entonces, aplicamos a 45 grados, siempre respetando 1 centímetro de distancia del canto interno del ojo en este caso, y se aplica de 1.5 a 3 unidades por segmento en nariz. ¿Ya? ¿Qué segmentos son los que tenemos que aplicar? Bueno, dependiendo qué tanta fuerza de contracción tenga el músculo transverso nasal del paciente o de la paciente. Depende de eso. ¿Ya? Entonces, podemos aplicar en cada punto que nosotros veamos, le decimos al paciente, ¿no? ¿Qué puede agarrar el paciente? Puede agarrar, hacer el gesto de arrugar la nariz y ahí determinamos, por ejemplo, con un punto, que otro punto, un punto, otro punto, ¿no? Y con eso cubrimos y obtenemos un resultado, ¿no? Estas son imágenes referenciales de internet. Aquí, por ejemplo, en esta zona, ¿no? Aquí, está para realizar una aplicación más, un retoque, ¿no? Claro, en caso la paciente desee, por ahí hay pacientes que ya se sienten satisfechos también con el resultado, ¿no? ¿Les parece también adecuado? Perfecto, ¿no? Pero si el paciente requiere un retoque más, también se le puede realizar, por ejemplo, para que quede planchadito. Hay algunos pacientes que quieren planchadito eso, ¿no? Entonces realizamos esa aplicación. Este es el músculo transverso nasal para el tratamiento de las líneas de conejo. En la nariz nosotros tenemos 4 músculos a tratar. Uno, el procerus, que viene a ser parte del front face en aplicación. 2, el transverso nasal, que forma las bunny lines. 3, el alar nasal, que es el que dilata las alas de la nariz. Y el 4, el mirtiforme o el depresor del septo nasal o de la punta de la nariz, que cuando uno sonríe se cae la punta de la nariz, ¿no? Hay pacientes que sí esto es bien notorio. Y en esos casos son los que más requiere una aplicación ahí, como vamos a ver más adelante. En cuestión de las bunny lines, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Doctor Jaciel, buenos días. Usted habla sobre la zona de conejito para poner, usted pues me dice 1.5 de aplicación, dándole un dedo de espacio. Sí, sí, sí. 1.5 unidades se puede aplicar por cada segmento, ¿no? Que nosotros encontremos en pacientes. Hay pacientes que realmente requieren 4 puntos por lado, hay pacientes que tienen 4, 4, otros que tienen 4, 3. Entonces siempre hay esas diferencias. Eso es Y lo a que 1 centímetro de distancia del canto interno. Sí, Juanita, disculpa. Esa es mi duda, disculpe, más bien me adelanto. ¿Cuánto es un parámetro? Porque a veces no nos podemos exceder. Entonces, porque como usted mismo lo dice, ¿no? Las líneas de expresión no son tan definidas de acuerdo a la edad. Entonces, en este caso, yo utilizaría mi criterio. Hay un margen en la cual no haya después unas consecuencias en donde coja mucho exceso de votos. Sí, sí, Juanita. En ese caso se pueden usar 2 unidades. 2 Eso, unidades por punto de aplicación. ya. Sí, como máximo yo he usado 3 unidades, pero se puede usar un poco más, por supuesto. Que con 3 ya más que suficiente. Si uno lo aplica en la zona adecuada,
más que suficiente. ¿No? A veces hay músculos que sí tienen bastante fuerza dependiendo de las pacientes. Claro que no son en todas, no son en pocas pacientes. Hay algunas que solo requieren una unidad, por ejemplo. No, no es que esto sea una regla de 1,5 a 3, pero sí, ¿no? Hay pacientes que tienen muy poco fuerza de contracción en las líneas de conejo y ahí solo una unidad, pero normalmente 2 unidades por punto, normalmente. Precaución. Gracias, doctor. Ujú. Muy bien. Nos vamos entonces a la siguiente diapositiva y aquí tenemos a otro músculo. Este es el músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz, ¿ya? Este músculo de aquí, tiene un punto bien peculiar. No funciona en todos, ojo. No es que vaya en todos. No es que este efecto que les vaya a comentar lo obtengamos en todos los pacientes. No, son en pocos pacientes que vamos a obtener el efecto que les voy a comentar. ¿En qué tipos de pacientes? En pacientes que realmente cuando gesticulan esa zona, el surco nasogeniano o nasolabial se profundiza más. Por ejemplo, en esta paciente aquí en la foto, vemos cuando hace fuerza, tiene una mayor depresión, ¿no? En la zona del surco nasogeniano, en la fosita piriforme, tiene una mayor depresión, ¿no? Cuando se contrae el músculo. Y luego de aplicado la toxina, ¿no? Vemos que la profundidad disminuye, disminuye un poco, ¿ya? Hay pacientes que cuando se les aplica disminuye bastante, pero eso es cuestión de analizar al paciente. Es como, no todos los pacientes necesitan toxina botulínica en el músculo alar nasal o en el músculo mirtiforme. No todos, son pocos. Para eso tenemos que analizar al paciente si realmente es candidato o no. Y en este caso, en el músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz, como dice aquí en el texto, dependiendo de la fuerza de contracción y extensión del músculo, tiene implicancia en la profundidad del surco nasogeniano o nasolabial al momento de gesticular. Lo puede aplanar un poquito. Obviamente dependiendo del paciente. Si tenemos un paciente re cachetón, hay una diferencia de volumen, no vamos a obtener un resultado ahí, ¿no? En pacientes más que todo de contextura delgada podemos ver esto. Pero sí, esto como un punto de un punto extra, ¿no? Que les puede pasar. Ustedes pueden ver en sus pacientes y van a conseguir una mejora, justamente el tercio superior del surco nasogeniano o nasolabial, van a conseguir ver una mejora, ¿no? Entonces también eso es parte de un proceso que se puede obtener. Luego tenemos al músculo alar nasal. Este es el músculo alar nasal, ¿no? Es un músculo bastante fácil de encontrar. No está muy profundo, está en un plano superficial, casi superficial, ¿sí? Está en la zona fibrocartilaginosa como tal, y se va a situar justo en la base, como vemos aquí en la imagen, ¿no? En el punto rojo, en el punto B, ¿no? Entre el punto B y el punto D se va a encontrar aquí lo que es el músculo alar. ¿Qué es lo que hace este músculo? Dilata las alas de la nariz o las narinas, las dilata, las abre un poco. Entonces, hay pacientes que se ríen, se les ensancha más la nariz y no les gusta. Entonces, a ellos son candidatos. ¿Qué efecto les va a generar? De afinamiento nasal. Se adelgaza esto un poquito, el músculo al estar relajado. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cómo aplicamos la toxina en el músculo alar nasal? En ese caso, se aplica a 90 o 45 grados y se aplica entre 1 a 2 unidades, suficiente. 1 a 2 unidades, suficiente, no necesitamos más. Para relajar, dice aquí, el músculo y las alas de la nariz no se dilaten, genera un efecto de afinamiento nasal. Entonces, es otro punto donde podemos realizar la aplicación de toxina botulínica. Porción alar del músculo nasal. ¿Ya? Luego de eso, nosotros tenemos al músculo depresor del tabique nasal o músculo mirtiforme. Entonces, este es el músculo que lo que hace al momento de contraerse va a deprimir
el tabique nasal o deprimen la punta de la nariz al momento de sonreír. ¿Qué pacientes son candidatos para la aplicación en esta zona? Pacientes que al momento de sonreír, pues se les caiga la punta de la nariz, no todos, ¿no? O en algunos pacientes, para darles alguna ayuda extra cuando se le aplica ácido hialurónico, también se le puede aplicar 1 o 2 unidades suficiente de toxina botulínica. Ahí es un tratamiento híbrido complementario también que se puede realizar, aunque la depresión de la punta de la nariz después de la aplicación del ácido hialurónico va a depender de previamente si hemos realizado una estabilización de la columela adecuada y que el volumen en la punta de la nariz que hayamos aplicado no sea pues muy prominente. Entonces, si está muy grande aquí y aquí no hemos estabilizado, aplicar toxina en el músculo mirtiforme no va a ser la gran cosa. Entonces, ahí también sería otro punto para analizar. ¿Cuánto se aplica en este músculo? 1 o 2 unidades. Se aplica en 45-60 grados en la base. Como vemos aquí en la imagen, se encuentra en la base. Y va a evitar que la punta de la nariz se caiga al momento de sonreír. Ese es el músculo mirtiforme. ¿Hasta ahí hay alguna duda o pregunta? Sí, usted, doctor, dice que es en la punta de la nariz. ¿Y qué hay si en la parte superior de abajo también se podría aplicar ahí? Porque a veces uno le aplica y no coge tan bien. ¿A qué zona te refieres, perdón, Juanita? ¿A la punta de la nariz como tal? Sí, y en la parte de abajo está bien la aplicación, la parte del mediecito de acá. Ah, genial. En realidad la aplicación de la toxina en el músculo mirtiforme se aplica en la base de la columnela, no en la Bien, punta, aquí en la es- base. ujú, Esta es la aplicación, el lugar donde está el músculo mirtiforme, como vemos en la imagen. Entonces, es este lugar. Entonces, en la base a 45 grados o a 60, aplicamos mitad de profundidad, más que suficiente porque el músculo no es que esté muy abajo, ujú, y ahí aplicamos la toxina, 1 o 2 unidades, justo en la base, ok, ¿no? Lo que hace este músculo al momento de contraerse es bajar la punta. Eso es cuando se contrae el músculo, la acción del músculo. Entonces, para que eso no ocurra, aplicamos y el músculo ya no se contrae al momento de que el paciente sonríe. Entonces, la nariz, la punta se queda siempre en la posición tal cual, que el paciente ya la tiene. No es que tampoco se vaya a recontraelevar, ¿no? También es una diferencia que hay que comentarle a los pacientes porque si no ellos lo pueden entender con que una aplicación ahí les arregla toda la nariz, ¿no? ujú. También es otro punto. ¿Y qué hay de cierto, doctor Jaciel, si por A o B hay personas que tienen el tabique bien sobresalido y no pueden operarse, ¿no? Tienen miedo. ¿Qué hay de cierto que si en una fecha yo le podría hialurónico y un poquito se ha elevado, pero no tan como yo quisiera, se le podría aplicar posteriormente un poco de Botox o no, o está mal? Sí, claro, se le puede, por supuesto, solo que se tendría que evaluar al paciente, si realmente le va a funcionar o no que se le aplique la toxina, porque como les comentaba, si la aplicación del ácido ha sido en exceso, por ejemplo, la toxina no le va a hacer casi nada. ¿No? Mm, Entonces hay que analizar al paciente y si realmente el paciente al momento de sonreír tiene la tendencia a que la punta de la nariz se le caiga un poquito, ¿no? Porque en realidad tenemos que ver si la fuerza del músculo realmente acciona sobre la punta de la nariz, que no es en todos los pacientes, ojo. ya. ¿Y qué es cierto en qué tiempo de distanciamiento sería? Ah, Primero genial. sería la toxina, ahí el hialurónico, o primero el hialurónico, o la toxina, ¿y qué tiempo, doctor Jaciel? Genial, Juanita. En ese punto lo puedes realizar el mismo día, sin ningún problema. El mismo día lo puedes realizar la aplicación, no pasa nada. Ahora, un punto extra, ¿no? Porque aquí hay que ver en realidad qué más es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Cuando nosotros agarramos al músculo mirtiforme, podemos agarrarlo en la base, no en la zona fibrocartilaginosa como tal. Tenemos que agarrarlo en el punto muscular. Entonces, la aplicación del ácido hialurónico se realiza a nivel de la base y columnela.
no va a afectar en nada la aplicación de la toxina, siempre y cuando se realice de forma adecuada. Entonces, yo normalmente lo aplico el mismo día, no hay problema. Se puede realizar el mismo día, siempre y cuando se reconozca las zonas adecuadas de aplicación para que el producto pues actúe de forma apropiada. Ok, gracias. De nada, Juanita. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces continuamos aquí. Este es otro tratamiento del full face, que es la sonrisa gingival, ¿no? A veces le dicen la sonrisa de caballo, justamente porque cuando sonríe se le ve, ¿no? La parte de la encía, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en este punto? Bueno, en este punto lo que se hace es lo siguiente. Voy aquí a dibujar un poquitín, voy a colocar solo los puntos de referencia para que ustedes lo puedan ver bien. Entonces, en este caso se ve, ¿no? El ala de la nariz. ¿Se ve lo que estoy señalando, Juanita? Sí, sí se ve, sí se ve. Allá, súper. Entonces tenemos el ala de la nariz de esta paciente. A 1 centímetro de distancia se aplica un punto a 90 grados, vamos profundo, pero la profundidad no es toda la aguja. Ojo, tiene que ser solo la mitad de la aguja más que suficiente. Y ahí la aplicación que vamos a realizar en este músculo tiene que ser sí o sí progresivo. No podemos lanzarnos con 2 unidades de golpe. Tiene que ser progresivo. Dependiendo el grado de que el paciente al momento de sonreír muestre las encías. Depende de eso. No es que a todos va a ir igual, ojo. No hay pacientes que solo muestran un poquito, de hecho tenemos una escala para esto. En ese caso se le aplica 0,5. Si ya es fuerte, igualmente hay que empezar con 1 siquiera. Por ejemplo, en esta paciente hay que empezar con 1, ¿no? Y de ahí, si requiere un poquito más, vamos escalando mínimamente. Máximo se usan 2 unidades. ¿Qué es lo que hace? Bueno, el músculo que hace con que se muestre, ¿no? Las encías al momento de sonreír es el músculo elevador del labio superior, que justamente se va a agarrar y originar en una parte superior a esta y se va a insertar en el labio superior y va a hacer con que esto se eleve, ¿no? Entonces se eleva. Y aplicando ahí toxina relajamos el músculo, entonces el paciente o la paciente sonríe, ya no tiene este problema. Entonces recuerden, es un dedo de distancia lateral, obviamente, del ala de la nariz, ¿ya? Para tratamiento de sonrisa gingival. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Disculpe, con ángulo de 45, ¿no? En este caso lo realizamos con un ángulo de 90, Juanita. Ok. Sí, directo al punto, ¿no? Le podemos también pedir al paciente que sonría y cuando sonría vamos a sentir el músculo que se contrae, obviamente ya reconociendo más o menos la zona de ubicación del músculo, ¿no? Es súper fácil este músculo encontrarlo, como ven, parte lateral del ala de la nariz, 1 centímetro, ahí está el músculo, entonces no es difícil. Le pedimos al paciente un poquito que sonría, vamos a sentir la contracción del músculo, que no se siente en todos los casos, ojo, no se siente en todos los casos, pero ahí es la zona de aplicación de para tratamiento de sonrisa gingival. Pero sí, le entendí que me dijo que ahora que a la hora que ponga el producto, poquito a poquito voy soltando, así me. Ah, genial. En ese punto, Juanita, me refiero a las unidades de aplicación, porque en realidad la velocidad de aplicación va a tener una repercusión en el punto de el dolor, ¿no? Si nosotros aplicamos rápido, el paciente va a sentir un poco más de dolor. Si aplicamos lento, menos dolor. A lo que me refería directamente es a las unidades y a que tiene que ser la aplicación progresiva. Por ejemplo, yo tengo a mi paciente que tiene un poquito, ¿no? Si se muestra las encías, voy a empezar con 0,5 y de ahí le hago una evaluación y veo si es necesario aplicarle un poco más. Ahora, si la paciente ya se aplicó antes, ya sabe la dosis que le han puesto, perfecto, la dosis que le tenemos que usar.
¿no? Entonces ahí ya sabemos, ¿no? Tranquilamente, pero normalmente vamos de forma progresiva. No le ponemos 2 unidades directo, más bien le ponemos empezando de poco. En esta paciente que sí muestra bastante, le tendríamos que empezar con uno. En otro tipo de pacientes que muestran un poco menos las encías, podemos empezar con 0,5. Entonces a eso me refería con que sea la aplicación de forma progresiva. Ok, gracias. Muy bien. Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva. Este es otro tratamiento que solicitan, ¿no? Y ese es el tratamiento para el código de barras. Más que todo, quienes tienen estas líneas en esta zona son las mujeres, ¿ya? ¿Y esto por qué ocurre? Porque los varones nos afeitamos bastante. Entonces, justamente cuando nosotros agarramos y estamos estimulando esta zona con la rasuradora, generamos colágeno y elastina porque obviamente hay una inflamación en esta zona. La zona se va regenerando y pues al regenerarse se va estimulando, ¿no? Entonces nos afeitamos y bueno, por eso es que los varones no se ve mucho el código de barras en varones, más se ven mujeres. Ahora, este código de barras normalmente lo tienen pacientes dependiendo también del músculo, de la actividad de la persona. No es que tenga que ser tal cual, como les dije, yo hace unos días vi una paciente de 58 años, no tenía código de barras. Tengo una paciente de 41, 42, ya tiene código. Entonces, va a depender, ¿no? Va a depender genética, depende de la exposición también que tenga la paciente, de los cuidados, como ya hemos visto todos esos puntos, ¿no? Entonces, en este punto, más que todo en la parte del tercio inferior del rostro, en este punto tenemos que entender algo, que hay que ser bastante delicados con la aplicación. Tenemos que ir con pocas unidades de toxina. Empezar con poco porque acá tenemos varios puntos donde tenemos que aplicar. Normalmente se aplica entre 4 puntos a 6 puntos por labio superior. ¿Cuánto se aplica? Yo aplico de inicio 0,25. Si aplicamos mucho y relajamos al músculo orbicular de la boca en su porción superior, es decir, esta zona, ¿no? Como vemos acá en la paciente, que es donde se forma el código de barras, en el pliegue nasolabial, en este pliegue, si nosotros agarramos y aplicamos de más, vamos a hacer que la paciente esté así, con el labio caído. Entonces la paciente no va a poder comer bien, no va a poder hablar bien, porque el labio superior va a estar caído. Entonces aquí siempre iniciamos con poco. Iniciamos con 0,25 unidades. ¿Ya? Siempre iniciamos con muy poco. 0,25 es una buena medida para iniciar. Si nosotros no tenemos una aplicación previa en la paciente, yo siempre empiezo con 0,25, porque al final son 2 puntos por en mi lado, ¿no? Por lado derecho, lado izquierdo. Entonces, por ese motivo, yo aplico 0,25, 0,25 y ahí le reevalúo a mi paciente y veo si le tengo que aplicar un poco más. Ahora, cuando el código de barras ya está presente, obviamente la toxina no la va a desaparecer, va a disminuir un poco el código de barras, dependiendo el grado de código de barras. Entonces, ahí hacemos un tratamiento híbrido, regenerador, ¿no? Bioestimulador, dependiendo la paciente. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta que tengan? O sea, requiere primero trabajarle con bioestimulador, primero, si en caso esa paciente tuviera el código de barras bien pronunciado, lo más Ujú. recomendable, primero le haría un regenerador, ¿no? Como usted dice, y recién Botox, o primero el Botox y después, ¿cuál sería el primer paso? Genial, Juanita. Yo en ese punto, como les comentaba al inicio, lo que yo prefiero hacer primero es aplicar toxina. Primero yo aplico toxina. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando ya la paciente tiene un código de barras acentuado, puedes empezar con cualquiera. Pero si la paciente, el código de barras no está tan acentuado, ya es poquísimo, yo empiezo con toxina.
Y después de la toxina le comento a la paciente que recién voy a empezar a regenerar, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de, si está bien acentuado, puedes empezar con los dos incluso. ¿Por qué? Porque la zona donde tú vas a aplicar la bioestimulación no es la zona donde aplicas la toxina, porque recordando el principio de la anterior clase, la toxina no se aplica sobre la arruga, la bioestimulación sí. Entonces, y dependiendo qué producto usemos, por ejemplo, si usamos el ácido poliláctico hiperdiluida en esta zona, podemos obtener un resultado bueno, pero sí puede interferir con la toxina. Entonces ahí no podemos usar el mismo producto el mismo día, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué producto podemos usar. Pero como norma general, se puede agarrar, se puede aplicar primero la toxina, después de la toxina empieza el proceso de bioestimulación, ¿no? Pero si ya está acentuado, como en el caso, por ejemplo, de esta paciente, de este lado, podemos empezar a bioestimular sin ningún problema, ¿no? Podemos, porque hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo que hacer. Doctor Jaciel, en el caso de esta modelo, ¿cuáles serían los puntos? Genial. A ver, vamos a dibujarlo. En el caso de esta pacientita de acá, bueno, estos son fotitos de internet. Las nuestras, es que a veces ya ni hacemos fotos porque son varias pacientes. Pero en este caso, les comento. Para nosotros delimitar las zonas donde tenemos que aplicar la toxina, tenemos que decirle a la paciente que haga como dando un beso, ¿ya? Este gesto. Y cuando la paciente hace esto, se le va a formar ahí clarito las bandas del músculo. Esas son las zonas que tenemos que aplicar. Ahora, ¿cómo puedo yo saber en esta paciente en qué zonas aplicar? Fácil. Donde no esté la arruga, al ladito, es donde tengo que aplicar. Y normalmente, ¿qué pasa? Cuando la paciente hace esto, las bandas se forman entre la arruga. Entonces, el músculo orbicular va de esta manera, tiene una forma circular. Y justo las líneas se forman, como les comenté, paralelas, ¿no? De forma perpendicular. Entonces, tienen esa disposición. Por eso la paciente hace esto y las arrugas, entre las arrugas es donde hay que aplicar, no en la arruga misma. En esta paciente, por ejemplo, primero voy a agarrar y voy a alargar un poquito la imagen para que se pueda, a ver cómo lo quito esto. Ya. Lo voy a agrandar un poquito ya para poder que lo puedan ver mejor. Agarro aquí. Ahora sí dibujamos. Por ejemplo, en esta paciente, aquí vemos acentuado, ¿no? Que está bien acentuado este código de barras. Aquí hay que hacer muchas cosas, ¿no? Bioestimular, rellenar un poquito, definir un poquitín más, eliminar el joule, quizás aquí un proceso de bioestimulación localizado y superior. Pero bueno, eh, aquí, aquí y aquí. ¿Por qué en estas zonas? ¿No? Este punto incluso puede ser un poquito más acá. Este sería el punto. Voy a poner una rayita. ¿Por qué? Porque justo ahí es donde el músculo al hacer fuerza forma estas arrugas. Y empezaría con 0,25, 0,25, 0,25, 0. Es muy poco. Hay que saber aplicar en esta zona. Se te escapa una unidad por aplicar rápido o por haber resistencia al momento de presionar la jeringa y estamos en problemas. ¿Ya? Hay que nomás poner alta frecuencia al momento o radiofrecuencia, no hay que esperar más porque realmente no es buena idea, ya que una unidad es bastante para esta zona, bastante, el labio se le cae. Entonces, en esta paciente, estos son los puntos donde aplicaría, recordando siempre que primero hay que hacerle a la paciente que haga como dando un beso. Esta paciente, si hiciese eso, igualmente estas serían las zonas. ¿Por qué? Porque las arrugas, como ya están formadas, siempre se forman justo al ladito donde el músculo se contrae, justo al ladito se forman.
Entonces, por eso es que esta paciente, incluso aunque no esté gesticulando, se puede saber en qué zona aplicar. Ahí, Juanita, sí me dejé entender. Conforme, doctor Jaciel. Buenísimo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien. Entonces nos vamos al siguiente punto. Ah, aquí me olvidaba. En esta zona es una zona bien sensible. Y entonces siempre hay que decirle a la paciente que es una zona bien sensible, porque de verdad que sí les duele. Hay algunas que sí no les duele casi que nada. De verdad que no les duele casi que nada. Pero hay otras que sí les duele nomás, les duele bastante. Ya, entonces siempre hay que comentarle eso a las pacientes. Yo siempre les digo, va a haber un poco de malestar, pero el resultado les va a gustar. Entonces ahí como que las pacientes ya pues no aguantan. No puede ser un tipo, no es un tip personal. Pero sí, es una zona bien sensible. ¿Ya? Eso, ahora, un punto para agarrar y tener en cuenta. Pacientes fumantes, pacientes que tocan algún instrumento de viento, la aplicación de toxina en esta zona, pues va a dificultar un poquito su forma de llevar su vida. Las que son fumantes no van a poder fumar bien, ¿no? Las que tocan un instrumento de viento no pueden, el aire se les va a escapar al momento de hacer fuerza, se les escapa porque justo esta zona está relajada. Entonces necesitan que el orbicular esté siempre actuando bien, pero en la porción superior nosotros al aplicar toxina vamos a hacer con que el aire, pues el instrumento de viento no sea bien tocado, ¿no? Eso me pasó en una ocasión con una pacientita muy querida y bueno, nos lo tomamos en gracia, ¿no? Igualmente el efecto no tardó mucho en irse porque se aplicó muy poco y ella estimulaba mucho esa zona, ¿no? Entonces, pero sí, hay que tener bastante eso en cuenta al momento de hacer la anamnesis para que pues no les ocurra, ¿ya? Y a los que cantan, doctor Jaciel, por ejemplo, yo tengo un cantante que es mariachi, justo ¿Ya? estaba hablando de eso, ¿va a variar en su cantar? Genial. Si se aplica muy pocas unidades, como 0,25, en un cantante yo empezaría con 2 puntos por lado. 2 puntos, 2 puntos, suficiente, no le va a afectar, no te preocupes. Si le pones 0,5, ahí sí le va a afectar, ¿no? Ya, Entonces, la cosa es ser bien preciso, de verdad que tienen que ser bien, respiren al momento de aplicar, porque uno presiona un poquito de más y se le va a otra raya, y ahí sí que, ahí sí que es un problemita. gracias. Muy bien. Entonces nos vamos al siguiente punto. Este músculo es el depresor del ángulo de la boca. Y aquí hay algo bien importante que tienen que entender en este músculo. ¿Por qué? Porque tenemos varios músculos que están cerca y que realmente podemos generar un problema. Tenemos, por ejemplo, aquí al músculo depresor del labio inferior. Tenemos acá al rizorio. Tenemos también al bucinador. Tenemos también al cigomático mayor, menor, que pueden estar por ahí cerca, ¿no? Que van a hacer con que esto se eleve, que no van a afectar mucho en realidad a estos, pero sí igualmente podríamos tener con una aplicación inadecuada, podríamos por el halo de dispersión dificultar o tocar un poco estos músculos, ojo, en su inserción, ya porque se van a originar en lo que es el hueso cigomático como tal. Entonces, ¿qué tienen que hacer en ese punto? Bueno, hay que delimitar la zona. Entonces, ahorita lo vamos a delimitar. Es muy fácil delimitar esta zona. ¿Ya? Entonces, vamos a realizar ahorita eso. Agarramos el canto de la boca, trazamos una línea aquí, otra línea acá, ¿no? Formamos un ángulo de 90 grados. Y ahí nos vamos a 45 grados. Y en el punto medio
e inferior, dependiendo de la fuerza del músculo del paciente, aplicamos la toxina botulínica. ¿Ya? Entonces, eso dependiendo de la fuerza de contracción del músculo del paciente. Si nos vamos un poco más hacia la parte interna, aplicamos por esta zona, por ejemplo, voy a hacer con que el labio se caiga. Si yo aplico superior a esta zona, ¿no? Vemos incluso dentro del ángulo de 90 grados, ojo, no tiene que ser necesariamente arriba. Si aplicamos en ese punto, en esta zona, podemos hacer con que la sonrisa quede chueca, caída, porque agarramos justo los músculos que van a actuar con el canto externo de la boca. Ya van a actuar con el canto de la boca. Entonces hay que ser bien cuidadosos. ¿Cómo podemos identificar a este músculo? Le decimos al paciente que haga la expresión de triste, o sea, así. Y ahí vamos a sentir durito, ¿no? Obviamente ya hemos dibujado las líneas y ahí es donde vamos a aplicar, para no perdernos, ¿ya? ¿Cuánto tenemos que aplicar? 1,5 a 3 unidades por punto. Ojo, que pueden ser 2 puntos por lado, dependiendo de la fuerza de contracción del paciente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que el paciente realmente necesita aplicación en esta zona? Fácil. Recuerden que el músculo, las arrugas se forman perpendicular a la contracción del músculo. Entonces los pacientes, o las pacientes más que todo, van a tener estas líneas de acá, unas líneas aquí chiquitas, chiquitas, ¿no? En esta zona. Entonces, ellas son las que lo requieren sí o sí. Normalmente yo aplico en esta zona bastante porque es a modo preventivo, ¿no? La toxina no es únicamente cuando la arruga ya está establecida. La toxina también nos sirve de modo preventivo. Entonces, en ese caso, tenemos pues que realizar la aplicación y la recomendación al paciente. Ya si el paciente desea, lo toma. Si no, pues no hay problema. Pero sí recuerden bien delimitar la zona de seguridad para que no metan la pata. Ya, porque sí es una zona, como ven, que puede comprometer bastante al paciente, ¿no? Puede comprometer bastante. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Sí, doctor, ¿ángulo de cuánto era? Dijo 90, ángulo de... 90 grados. Así es, Juanita. 90 grados en un punto intermedio. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Nos vamos al siguiente punto. Aquí tenemos el clásico mentón empedrado. Aquí, bueno, es fácil identificar esto, pero hay también una zona de peligro. ¿Ya? ¿Cuál es la zona de peligro? Bueno, hay que tomar bastante en cuenta esto, por favor. Nosotros en el mentón vamos a encontrar la prominencia ósea del mentón. Si nosotros delimitamos el borde superior de la prominencia ósea, supongamos que en esta paciente este es el borde superior y este ya el ángulo del mentón, aquí es donde se encontraría el músculo mentoniano. Y aquí es donde tendríamos que realizar la aplicación. Hay mentones que realmente requieren hasta un punto externo. Ahorita vamos a ver, no es que tenga que ser al pie de la letra. Esto depende del paciente. Ojo, que la amplitud incluso de la zona que vamos a aplicar, ¿no? En cada paciente puede ser diferente. Hay pacientes que aquí solo requieren 3 puntitos, hay otros que requieren 6, 8. Realmente tienen un mentón bien grande, un músculo bien grande, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que incluso se les aplica por aquí también, porque el músculo se les va hasta ahí, un punto externo, ¿ya? ¿Qué pasa si uno agarra y aplica en esta zona? Dice, uy, acá también hay, voy a aplicar acá. Bueno, aquí tenemos a las fibras del músculo depresor del labio inferior. Si nosotros agarramos y aplicamos acá, generamos que el labio se caiga. Entonces el labio se cae.
¿ya? Por eso es que les comento, esta es la zona de seguridad, inicio de la prominencia ósea hasta el ángulo del mentón. Si nos vamos más arriba, agarramos al músculo depresor del labio inferior. ¿Cuánto aplicamos por punto? 1 a 2 unidades, suficiente, suficiente, ya suficiente. Con eso, 2 unidades basta, en realidad. Normalmente ya se ve un efecto, ya que no es un músculo muy, muy fuerte. Aquí vamos 90 grados y vamos profundo. Nos vamos profundo o en un plano casi que intermedio a profundo para agarrar al músculo. En esta zona no tenemos muchas fascias, ¿no? Como el resto de zonas, ¿no? No como la frente, que tenemos la piel, tejido celular subcutáneo, tenemos la fascia superficial, luego tenemos el paquete graso, aunque poco, pero lo tenemos, la fascia profunda, tenemos al músculo, ¿no? Luego tenemos otras fascias que revisten. Aquí es más simple, ¿no? Entonces, por eso nos vamos en la zona del mentón a 90 grados y de profundidad puede ser profundo o intermedio. Les recomiendo aplicar de intermedio a profundo, es decir, de la mitad de la aguja un poquitín más, en otras palabras, más simples, ¿no? Y aplicamos ahí a 90 grados. También podemos aplicarlo a 45, por supuesto, sin ningún problema, ¿no? Eso es de acuerdo a comodidad. Yo lo realizo a 90 por comodidad. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Muy bien. Entonces, el resultado que conseguimos es justamente que esta parte del mentón quede pues relajada, planita, ¿no? Ya se ve mucho más bonito. Por ejemplo, aquí en esta paciente les faltaron aplicar acá, ¿no? Aquí vemos el depresor del ángulo de la boca, ¿verdad? Claramente se ve. Tiene mucha fuerza esta paciente en el depresor del ángulo de la boca, ¿no? Entonces aquí irían 2 puntitos. Aquí les puse 3 solo para delimitar el músculo. Vemos cómo se forma claramente, ¿no? En un ángulo, miren, voy a dibujarlo nuevamente. Miren cómo se forma, ¿eh? Uy, este sí me salió chueco. Se forma 45, ¿no? Justo como les comenté en la parte, la diapositiva anterior, y ahí está el músculo, ¿no? A esta paciente le aplican en esta zona, va a quedar mucho mejor. Ya trabajamos el tercio inferior con toxina. De ahí, si la paciente necesita regenerar, se empieza a regenerar, ¿ya? Eso para complementar un poquito o ver en otra imagen la aplicación del depresor del ángulo de la boca. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos una aplicación que bastante lo van a buscar los pacientes, más que todo mujeres, no solamente por un asunto funcional, sino también por un punto de estética, para afinar el rostro, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en este punto? Bueno, aquí delimitamos la zona de seguridad. Supongamos que acá está el canto externo de la boca, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos a la oreja, no soy el mejor dibujante, pero vamos aquí a poner así, y este sería el lóbulo, ¿ya? Entonces vamos desde el canto hasta el lóbulo, hasta el lóbulo, hasta el lóbulo, aquí. ¿Ya? Entonces esta es la zona, primeramente, que no debemos aplicar, esta zona de acá. No podemos aplicar aquí, superior a esto. ¿Por qué? Porque ya agarramos al músculo risorio, al bucinador, la sonrisa queda chueca. Entonces, primero esa zona. Luego de eso, vamos a agarrar y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Delimitamos al músculo macetero. ¿Qué le decimos al paciente? Muerde. Que muerda, colocamos el dedo ahí y esa parte clarito se va a sentir al músculo y delimitamos la zona. Una parte anterior, su parte posterior, y aquí vamos a agarrar y vamos a aplicar la toxina justo en esta zona. Entonces, podemos aplicar, como vemos aquí en la imagen, 3 puntos. Podemos aplicar también de acuerdo a comodidad.
y también a la extensión del músculo, ojo. 4 puntos. ¿Ya? Entonces recuerden siempre en un punto inferior, si no vamos a dejar a la paciente con la sonrisa chueca. Y aquí aplicamos 90 grados, vamos profundo y vamos de 15 unidades a 40 unidades por zona para conseguir este efecto que vemos aquí en la paciente. Ya vemos aquí, ¿no? En esta partecita de acá, justo donde está el músculo massetero un poco más grande, más ancho. Y aquí, después de la aplicación, vemos que está más afinado el rostro, ¿no? Normalmente, ¿cómo nos damos cuenta que la paciente puede requerir en esa zona? Le preguntamos, ¿tienes dolor de cabeza al despertar? ¿Sufres de migraña? ¿Tienes bruxismo como tal? ¿Te han diagnosticado algún odontólogo? Em, esta parte del rostro, esta parte de aquí, donde está el músculo macetero, ¿has notado que con el paso de los años se ve más ancho? Aparte de, puede a la paciente aumentar de peso, pero propiamente dicho el músculo, y ahí es donde podemos sugerirle una aplicación, ¿no? En los músculos maceteros para bruxismo. Entonces, por puntos, si son 4 puntos, podemos aplicar 5 unidades por punto. Si solo queremos aplicar 15 unidades, pues aplicamos 3 puntos y 5 unidades por punto, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Doctor Jaciel, entonces por precaución primero le hago el marcaje de, como usted pone, de la zona del diente hasta la zona de la orejita y Sí. esas son para ahí, para evitar, ¿no? Después de ahí, ese es llamado el punto de bruxismo, siempre en cuando sea, como usted dice, una zona facial muy con su sobrepeso. Si en todo caso algunas, yo he visto que cuando hago el tratamiento, algunas han tenido como una pequeña caída de maxilar de rostro. ¿Se le podría aplicar? Genial. ¿Cómo sería eso, Juanita? A ver, Cuando le explícame hago un el poquito más. tratamiento, yo me pongo en la parte de atrás, se le nota el rostro. Ahí es donde a la mayoría le veo cuando han tenido algún percance facial, se le nota la diferencia, doctor Jaciel. A veces el labio un poquito es menos bajito que el otro, pero es algo milímetro, pero se Ah, nota. ya, ya, ya. En ese caso, únicamente vamos a aplicar paramaceteros para un punto de afinamiento. En cuestión de compensación de asimetrías, aquí viene un detalle. Ya buena hora que me comentas eso de asimetrías, por más pequeñas que sean, es un punto importante. Por ejemplo, hay pacientes que vienen y tienen un lado más grande que el otro. ¿Ya? Ujú. Entonces, en un lado tenemos que aplicar siempre un poquitín más, obviamente en el lado más grande, porque ese lado tiene un poquito más de hipertrofia, ¿no? Pero siempre, ojo, en este punto que se acompañe con su odontólogo o estomatólogo, porque va a requerir un poco más de tratamiento también profesional de esa área, ¿no? Entonces, ¿podemos agarrar y realizar una aplicación así? En esos casos, sí. Dependiendo igual enfrente, ¿no? De la fuerza de contracción del músculo. Sí, porque veo mis pacientes y no se han dado cuenta y yo les digo, mira, sí, ¿verdad, Juanita? Yo siempre cuando me miro al espejo, pero yo no lo tenía, me dicen. Tal vez por Ujú. una infección o alguna cólera que haya tenido, desde ahí he visto mi rostro que ha cambiado. Pero sí se nota, doctor, o sea, y ahí yo las veo, no es parejo la piel. Así es. Y en ese caso sí se puede realizar esa aplicación, Juanita, con esa variación de unidades. Sí se puede. Ya, gracias. Súper. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Muy bien. Nos vemos en la siguiente diapositiva. Ahí, era acá adelante. Ahora tenemos aquí la aplicación en cuello, ¿no? En cuello, no todas las pacientes son candidatas, ojo. ¿Qué es lo que hacemos acá? Bueno, decimos que la paciente haga fuerza, ¿ya? Como levantando peso y se le van a formar las bandas, como vemos acá en la imagen. La voy a agrandar un poquito para que podamos visualizar mejor, ¿no? Ahí tenemos las bandas platismales. ¿En qué le va a beneficiar al paciente la aplicación aquí? El cuello se ve más alargado, más fino,
más delgado, más bonito. Y además de eso, las bandas platismales tienen una fascia cervical y se va a unir al ESMAS, que es el sistema musculoaponeurótico superficial del rostro, y va a traccionar hacia abajo el rostro. Entonces, aplicando también en cuello, vamos a hacer con que la disminución de estas bandas platismales en su fuerza de contracción haga con que el rostro no se jale hacia abajo. Son dos beneficios que se tienen. ¿Cómo se aplica en esta zona? Bueno, al momento de realizar la aplicación, no se aplica de forma directa así. Tenemos que hacer un pliegue sobre la banda. Primero detectamos la banda platismal, ¿no? Como en esta paciente que vemos aquí en la foto, está su banda platismal. Voy a dibujarlo para poder tener bien en claro este punto. Esta es la banda platismal de la paciente. Entonces, una vez que ya identificamos la banda platismal, vamos a trazar 4 puntos. Esos 4 puntos tienen que tener una distancia adecuada, no es necesaria una medida así tal cual. Si quieren alguna referencia, 1.5, 2 centímetros, no hay problema. Y agarramos y vamos a hacer un pliegue, ¿ya? Hacemos un pliegue. Haciendo este pliegue, ya determinado la zona de punción, entramos. Profundidad intermedia, no profundo, no es necesario ir profundo, porque tenemos estructuras bastante importantes en el cuello, ¿ya? Ahí lo podemos incluso hacer para mayor seguridad a 45 grados. Les recomiendo hacerlo a 45 grados, la aplicación. ¿Cuántas unidades se aplica por punto? 1 o 2 unidades, ¿no? Porque son, por banda platismal, van a entrar entre 4 a 8 unidades, dependiendo de la fuerza de contracción de la banda platismal. ¿Cuál es el efecto? Como les comenté, de alargamiento del cuello. Ese es el efecto del cuello Nefertiti, ya el efecto Nefertiti como tal. ¿Hasta ahí hay alguna duda o pregunta? Muy bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. Y acá vamos para lo que es hiperhidrosis. Bueno, para hiperhidrosis, esto lo vimos igual ya al inicio se comentó. Aquí la marcación para hiperhidrosis es un enmayado, ¿no? Es un enmayado que se realiza. Se puede hacer la aplicación en manos, palmas, zona plantar, zona axilar. La hiperhidrosis como tal axilar sí se puede realizar solo con anestesia tópica. La hiperhidrosis, aplicación de toxina para hiperhidrosis palmar o plantar, sí es con bloqueo neural. Entonces eso es con anestesiólogo porque duele bastante, ¿ya? Entonces eso sí es con anestesiólogo, el paciente tiene que estar sedado o bloqueado, ¿ya? Entonces nosotros únicamente hacemos la aplicación de hiperhidrosis axilar. Ahí sí, sin ningún problema, ¿no? Entonces, la dilución es 4 ml para 100 unidades, se aplica 2 ml, ¿no? Por axila, uno lo distribuye que quede igual, en realidad, que quede igual el punto de aplicación, y bueno, igualmente el resultado les puede durar hasta 9 meses, incluso algunos hasta un año, ojo, en cuestión de la axila, ¿no? Todo ocurre por la activación de la acetilcolina, la liberación de la acetilcolina. Al no liberarse, tampoco estimula las glándulas sudoríparas. Estas glándulas sudoríparas con el tiempo se van haciendo más pequeñas al no tener un estímulo como tal. El paciente a largo plazo suda mucho menos, aunque no se aplique, ojo, pero cuando se deja un buen tiempo sin aplicar, vuelve a lo mismo. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Decir al paciente los efectos. En hiperhidrosis dura un poquito más la aplicación de toxina. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Doctor, como es un poquito peligroso, mejor, ¿podrá trabajar en Dermapen o no? En este caso es mejor inyectado. En el mesobotox que vamos a ver más adelante, ahí sí lo podemos hacer con Ok. Dermapen o inyectado también. Y ahí podría, para evitar también, se podría hacer como unos plieguecitos o no se podría hacer con la mano o directo en ángulo de cuánto sería esto. Ah, aquí lo podemos trabajar a 45 grados. 45 grados, profundidad intermedia. Profundidad intermedia, 45 grados, y realizamos la aplicación, ¿no? En toda la axila. Toda la axila. Hacemos un enmayado
Como tal, no hay una delimitación exacta, solo tiene que cubrir toda la zona axilar. Obviamente el paciente tiene que estar bien limpia esa zona, nosotros lo recontra desinfectamos y bueno, realizamos la aplicación, ¿no? Pero en este punto sí es inyectado. ¿Se podría hacer una exfoliación previa antes? Sí, claro, sin ningún problema, Ok. sin ningún problema. Nos vamos entonces a la siguiente diapositiva y acá vamos con el mesobotox. El mesobotox se puede realizar con inyección o se puede realizar con dermapen, ¿no? Trabajamos únicamente a nivel dérmico, obviamente para que el punto de este neurotransmisor de la acetilcolina no genere una activación de las glándulas sudoríparas. Entonces la paciente ya no suda mucho, las glándulas sebáceas tampoco se activan mucho, la piel se mantiene más limpia, más lisa, más reluciente, ¿no? Entonces ayuda bastante, ojo, ¿no? Los poros se vuelven más pequeños, la piel se ve mejor. Es un buen cambio, es un buen cambio. Se ve más luminoso también porque está más regular la piel, a relajarse un poquito también. Obviamente lo hacemos a una profundidad bien superficial, ojo. Por eso con el Dermapen no trabajamos con uno, trabajamos con 0,5, ¿no? Trabajamos de forma superficial nada más. Igualmente con inyectable, ¿no? No trabajamos profundo, porque si no, imagínense, agarramos al cigomático menor, mayor, rizorio, bucinador, es como una parálisis de Bell's, ¿no? Que le vamos a dar al paciente. Entonces, en ese punto, agarramos y le aplicamos el mesobotox como tal al paciente o a la paciente y se diluye en 5 ml. Tiene que ser hiperdiluido esto. Tiene que ser hiperdiluido la aplicación. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Sí, en este caso del mesobotos, ya previo, ojo, ya el rostro limpio, se le aplica la cantidad que usted dice, 5 ml, previo el diluido. Ya la paciente se retira, no se lava el rostro, cuántas horas, eso quisiera saber, doctor Jaciel. Genial, Juanita. En ese caso, y esto es algo bastante importante porque hay muchos productos en los que el paciente no se tiene que lavar el rostro después del procedimiento, o ya no tenemos que desinfectar cuando usamos con Dermapen, por ejemplo, o más que todo esto con Dermapen. ¿Por qué? Porque el producto se tiene que absorber, ¿ya? Entonces, en cuestión del Dermapen, siquiera, y nosotros usando el Botox, siquiera tenemos que pedirle a la paciente que una horita, más que suficiente, ¿no? Porque hay que entender que el mesobotox, si la toxina en el momento no ingresa, se queda afuera, no es que ya después vaya a ingresar, ya con el cambio de temperatura de por sí la molécula se inestabiliza. Entonces, antes de pasar de una zona a otra, lo primero es que se tienen que realizar las micropunciones, obviamente primero las micropunciones, y después de eso, con el Dermapen, claro, con el Dermapen, y de ahí se aplica el mesobotox, ¿no? Se aplica para que vaya ingresando y la tenemos ahí a la paciente un momento, si quiere unos 5 minutitos, que ingrese bien todo, ¿ya? Que ingrese bien todo la toxina que puede ingresar. De ahí le cambiamos ya de posición y trabajamos la otra manera. Y no se puede lavar el rostro en realidad una hora a lo mucho, exagerando, ¿no? Porque luego de eso la toxina no es que ya vaya a seguir ingresando o vaya a actuar de forma adecuada, ya que la molécula no va a estar estable. Ya hay que tener bastante en cuenta eso. ¿Hasta ahí alguna otra duda, pregunta? Muy bien. Por ejemplo, una consulta, por ejemplo, hay rostros que tienen las zonas de sus poritos bien dilatados, ¿no? Ujú. Esta técnica le da muy bien el meso. Sí, claro, sí, 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 les ayuda bastante, bastante, bastante. En la zona Em, es bien fuerte, doctor Jaciel. Se ve bien bonita esta técnica. sí, sí, tú lo aplicas, Juanita, con Dermapen. Sí, doctor Jaciel, y justo cuando es para una reunión, matrimonio, 15, cómo les encanta. Se ve muy bonito, ya no está su rostro así sudoroso, ¿no? Ahí está, esa pregunta es, por ejemplo, si yo tengo una reunión, porque usted sabe la peruana como es, todo a último momento, ¿ya?
Entonces, si la reunión es el sábado y si vamos a hacer un mesobotox, ojo que sabemos que no es ya filtrando, solamente es la capa superior de la dermis, ¿cuántos días antes se le recomendaría hacer ese tratamiento? En este caso, para lo que es toxina como tal, siempre hay que decir a la paciente que si quiere unos 15 días antes. Siempre, porque no sabemos, en algunas pacientes puede tener alguna acción al día siguiente. Claro, eso es cuestión del metabolismo propio también, cuestión de la acción de la toxina también, pero siempre hay que recomendarle siquiera unos 15 días. Ahora, para el mesobotox, igualmente el mecanismo de acción es el mismo. Entonces, la recomendación como tal para mesobotox, aplicación de toxina en rostro normal, peridrosis, ¿no? Normalmente son unos 15 días para ver un resultado pleno, pero ojo, esto siempre se les recomienda al paciente, pero puede que mucho antes de esos 15 días ya tengamos un efecto bien establecido. Entonces hay pacientes, como les comento, que al día siguiente ya pueden tener un efecto, ojo, dependiendo, ¿no? Esto dependiendo bastante. Hasta ahí, Gracias. Juanita, ¿alguna otra duda, pregunta? No, doctor, gracias. Súper. Nos vamos al siguiente punto. Esto de acá es bastante importante. Primero, hay que analizar cada paciente desde un concepto general hasta una forma individual. Tenemos normalmente nosotros como seres humanos, ¿no? Los músculos que pueden estar desde un origen, una inserción, pero puede haber alguna variación, algún músculo accesorio también. Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso, igualmente los puntos de referencia, ¿no? De cada paciente. Ya, entonces siempre analizamos al paciente como un todo, vemos las asimetrías que pueda tener el paciente y que quizás podamos corregir con la aplicación de toxina. Lo que quizá podamos corregir con toxina, porque en ese caso tendríamos que emplear también otros productos en caso de realizar alguna corrección. Otro punto importante, hay que delimitar la zona donde se tiene que realizar la aplicación para no relajar los músculos adyacentes. Más que todo las zonas, y si uno está empezando en la aplicación de este tipo ya avanzado, para no agarrar otros músculos, ¿no? Porque en serio trae muchos problemas agarrar otros músculos. Entonces siempre delimiten la zona bien y ya los que tienen experiencia, bueno, es fácil ya, ¿no? Localizar el músculo, pero siempre uno, por precaución, mejor delimitarlo de forma apropiada. En caso de relajar los músculos adyacentes hay que aplicar calor local, ¿no? Hay radiofrecuencia, alta frecuencia, se aplica también lo que es, además de radiofrecuencia, alta frecuencia, en casa el paciente pañitos tibios, entonces le ayudamos de todas las maneras posibles. Tenemos hasta 15 días para revertir el efecto lo más que podamos. Ojo, hay que complementar el tratamiento de acuerdo a la necesidad del paciente, sea con bioestimuladores, sea con ácido hialurónico, ¿no? Hay que eso siempre especificar al paciente lo que podemos hacer después de la aplicación de toxina. Es mejor realizar la aplicación de manera progresiva, como ya comentamos, en ciertas zonas, no ponemos de golpe las unidades que pensamos que podría necesitar, sino es que vamos de forma progresiva, más que todo en el tercio inferior del rostro. Y realizar siempre el seguimiento al paciente. Las indicaciones post aplicación, ya hemos visto esto en lo que es la aplicación de toxina botulínica básica, ¿no? Indicaciones post aplicación, el paciente no puede dormir 4 horas posteriores a la aplicación. ¿Por qué motivo? Porque el músculo se relaja, la tonicidad del músculo disminuye, al disminuir esa tonicidad del músculo, el producto puede emigrar un poco más y actúa en otras zonas. ¿Ya? Entonces siempre hay que comentarle eso a los pacientes. Ahora, hay algunos profesionales que lo que hacen es realizar la contracción muscular del paciente 10 veces, ¿no? Por ejemplo, se aplican aquí enfrente, 10 veces arrugan la frente, la van arrugando, 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 para que el producto se quede ahí de forma más precisa, ¿no? ¿Es recomendable? Sí, se puede recomendar, hasta en cierto punto puede ayudar, ¿no? Como sabemos, no es algo absoluto tampoco. Hay que evitar la exposición al sol y polvo por 24 horas, evitando infecciones o que aparezcan también algunas manchas, ¿no? Que pueden aparecer por ese estímulo también.
No realizar actividades físicas al menos 24 horas para evitar infección por la sudoración. A veces uno se agarra, ¿no? Se quiere limpiar y, bueno, se puede infectar. Evitar comer, bueno, comidas proinflamatorias, pescado, mariscos, chanchos, comidas picantes por 48 horas. No realizar procedimientos de calor local en el rostro, ¿no? Microblading, sauna, radiofrecuencia, por al menos 20 días posteriores a la aplicación, 15 a 20 días. No masajear la zona aplicada ni rascarla. No fumar ni ingerir bebidas alcohólicas por lo menos 48 horas. Esas serían las indicaciones post aplicación que tenemos que darle a nuestros pacientes. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta? Muy bien. Si no hay dudas, preguntas, voy a estopear la grabación y hemos terminado este curso.